Tenemos otro plan, estamos hablando de estimular la imaginación política. Ese es el objetivo de este programa, de este ciclo de programas, de este ciclo de entrevistas también. Y recién me doy cuenta, mirándome, que estoy con el uniforme de sujeto serrano neorural para traer a un compañero con el que ya hemos conversado alguna vez en este ciclo y que teníamos muchas ganas de volver a charlar, nos quedaron temas pendientes. Es Ezequiel Gato, investigador asistente del CONICET, docente de Sociología de la Cultura y el Arte, traductor, coordinador de talleres, integra la querida editorial Tinta Limón, doctor en Ciencias Sociales, licenciado en Historia, rosarino él, colabora y articula con diversos proyectos políticos y culturales, publicó artículos en revistas y 3 libros, uno como compilador, Nuevo Activismo Negro, lecturas y estrategias contra el racismo en Estados Unidos, otro en coautoría, Redondos, ¿a quién le importa?, en 2013, y un tercer libro como autor individual que se llama Futuridades, ensayos sobre política posutópica del 2018 y que venía leyendo yo y por eso lo convocamos. Está Ezequiel del otro lado, buen día. ¿Qué hace, Fede? ¿Cómo andás? Buen Bien, bien, día. loco, bien. Gracias por darnos este rato tan Oh, activo, anda por ahí. Si lo pueden buscar en redes sociales, en YouTube también tiene un canal que es posutópico, igual que en Instagram. Estuve chusmeando el canal de YouTube donde hay un montón de charlas, entrevistas y artículos y cosas para chusmear sobre estos temas y que además es como una mesa redonda en la que conversamos todos juntos, ¿no? En este programa han pasado muchos de los amigos de sí. Ezequiel también. Bueno, abríamos hoy con esto de realismo capitalista. Decía que un poco siempre el modo de este programa es un poco intuitivo y en función de lo que nos va pasando y de las realidades. Cuando preparamos esta entrevista y te consultaba, bueno, era inexorable hablar sobre los incendios que acabamos de vivir, como acontecimiento que nos marca, ¿no? Que nos va Mm. determinando. Y es necesario, a veces no le damos bola. La pandemia ha sido un tema que tratamos también de volver a traer porque como que clausuramos, pero quedan ahí, ¿no? Que nos han marcado. Y si no lo traemos, después el impacto termina siendo muy frustrante, muy como que, bueno, naturalizamos, ¿no? Naturalizamos. Ese es Ujú. uno de los grandes peligros que estamos teniendo respecto en este caso a los incendios. Bueno, se abre la temporada de incendios, dice el gobierno todos los años, como si fuera el club de barrio, ¿no? La temporada de pileta. ¿Qué sentís así como respecto a esto? Y ya nos metemos directamente en tu libro también, en algunas hipótesis, pero ¿cómo te parece que afecta estas situaciones en el marco de este realismo que vivimos y la naturalización de cosas que evidentemente están profundamente arraigadas en un poder muy oscuro, ¿no? Eso es lo que estamos viviendo. Que alguien te pueda quemar tu lugar ya es como el límite de lo habitable. Sí, total. Lo pienso en distintos niveles. Pensaba respecto a esto que decías de cómo marca o no marca una situación traumática. eh, Creo que justamente hay una característica actual en que hay marcas que son muy profundas, pero a la vez tal vez hay menos enunciación de eso que marca. Yo lo veo, sobre todo en la pandemia, que fue un fenómeno socialmente traumático, digamos, de distintas maneras. Eh, Puede ser el propio encierro, puede ser la crisis económica ligada a ese encierro, eh, la sensación de claustrofobia de no poder moverte, el miedo a morir, en fin, hay muchas maneras en que eso se fue inscribiendo. Y sin embargo, a partir de cierto momento que yo sitúo finales del 2020, la pandemia como problema, como cuestión a conversar y hablar, va perdiendo centralidad. Y sin embargo, sus marcas son muy profundas. Mm, Entonces, veo una disociación bastante importante entre lo que traumatiza socialmente y
y su enunciación, la posibilidad de construir una voz pública sobre eso. Lo mismo creo que pasa con los incendios, creo que pasa en general con el colapso ecológico. Hay puede tener estos momentos, digamos, muy televisivos que lo podemos ver con los incendios en Córdoba o aquí en Rosario Mm, con el humedal hace unos años atrás, o lo que está pasando con los huracanes en Estados Unidos o las inundaciones en el sur de Brasil el año pasado. Momentos espectaculares, pero, pero que luego de esa espectacularidad que deja muchas marcas, por otro lado, digo, los procesos dejan muchas marcas, pareciera que no hay espacio social para seguir trabajando esas marcas. Hasta que vuelve, hasta que retorna el momento, hasta que se abre la nueva temporada de incendio, entonces tenemos 15 días de volver a hablar de eso. mm, Me parece que ahí hay una dinámica que tiene que ver con los medios de comunicación, no solo con lo que se oculta y lo que se muestra, sino también con las velocidades de los flujos de información y las maneras en que vivimos, que creo que hace, de nuevo, que desacopla lo traumático de su enunciación de una manera muy radical. mm. Bueno, nos metemos y obviamente está vinculado a esto porque la preocupación que estamos teniendo es en el fondo de lo que está sucediendo, de lo que va pasando, de las naturalizaciones, de la mercantilización de la vida, la precarización, cosas que venimos hablando. eh, este temor a naturalizar por imposibilidad de imaginar, ¿no? Esta clausura de la imaginación de otros futuros. Vos hacés mucho hincapié, y de hecho el libro tiene este concepto de futuridades para tratar de distinguir de la idea de futuros que parece ya estar agotada, al menos como la pensó la modernidad. Hemos hablado muchísimo acá de eso, de esa trascendencia que termina muchas veces en nihilismo. Nietzsche diría que el nihilismo es la contracara, tal vez casi inexorable, o el final inexorable de toda trascendencia. Es decir, cuando uno pone una utopía muy alta o arma un mundo de las ideas separado del mundo, en algún momento se va a desencantar y termina en el nihilismo. ¿Qué pasa con el futuro? ¿Qué es lo que nos está pasando que nos impide, o qué es lo que está en crisis en realidad de la idea de futuro primero, y después nos metemos un poco en qué capacidad tenemos para imaginar otros posibles? Sí. Em, yo creo que hay varios niveles de ese problema, digamos, de ese vínculo con el futuro. Em, por un lado, me parece que hay imágenes muy claras de lo que puede venir, caso, por ejemplo, el colapso ecológico, que lo que terminan haciendo, y no digo, no estoy responsabilizando a nadie, digo, es el efecto de una cierta manera de imaginar y de anticipar, termina haciendo que el futuro se cierre, se clausure, porque el horizonte del colapso es justamente un horizonte de catástrofe, ¿no? Entonces, ahí hay una primera relación con el futuro que, que yo destaco porque es relativamente novedosa en términos macro sociales esta idea de que eh, vamos a, nos vamos a extinguir o los riesgos de extinción, etcétera, etcétera. Hasta hace 10 o 12 o 15 años atrás, los discursos, de nuevo, los discursos amplios, eran discursos donde el futuro, en todo caso, en el peor escenario, era la reproducción de lo mismo, era la reproducción de un neoliberalismo triunfante, el famoso fin de la historia de Fukuyama, ¿no? Mm, Como el fin de la historia de Fukuyama es la repetición de la articulación entre neoliberalismo y democracia. Cuando aparece el problema del colapso ecológico, que si bien, como decía antes, pareciera que no, es decir, que aparece como esto, como chispazos, eh, aparece una nueva relación con el futuro, que ya no es la de que la repetición de lo mismo, sino la posibilidad de extinguirnos. Ahí yo veo una novedad y veo un rasgo de época. Eh, y por otro lado, no creo que sea el único. Eh, creo que aparecen, sobre todo desde el 2008 en adelante, distintas modalidades de anticipación y de pronóstico que pueden ser las ultraderechas,
pueden ser los progresismos latinoamericanos, pueden ser los planes quinquenales chinos, que hacen que la situación sea, a mi entender, menos legible en términos de una ausencia de imágenes. Yo no veo tanto una ausencia de imágenes o una imposibilidad de imaginar. Veo que nuestro, y acá sí hablo de lo que, a lo que yo le apuesto, eh, veo que hay un problema en la relación entre lo posible y lo factible. Mm, No tanto lo imaginable y lo posible, sino cómo actualizamos algo de esas imágenes que nosotros tenemos, de proyectos que tenemos, de orientaciones que tenemos. Entonces veo ahí, vos antes hablabas del libro de Tinta Limón, eh, hay un libro muy lindo de Virno que se llama Sobre la impotencia, que sacamos hace un par de años, que Virno básicamente dice esto, no habla tanto de futuro, pero sí habla de cuál es nuestro problema actual. Nuestro problema actual es que hay un montón de posibilidades, digamos, pero actualizar algunas de esas posibilidades es muy difícil. claro. Entonces, no sería tanto un problema de si somos capaces o no de imaginar, sino si somos capaces o no de actualizar algo de eso. Y yo últimamente vengo pensando más en esos términos, digamos, más cómo pensar una política de la posibilidad en función de su actualización y no tanto una crisis de la imaginación. Ujú. Eh, entonces, un poco tratando de responder mencionabas lo del libro y eso, a mí me interesa pensar esta cuestión porque no es tanto el futuro como la imagen clara de lo que va a venir, única, definitiva, sino estos procesos permanentes de actualización de algunas posibilidades. Ujú. Y a la vez también sí, ahora hablando específicamente de imaginación, creo que hay una discusión, de nuevo, actual, necesaria, sobre no tanto si imaginamos o no imaginamos, sino cómo imaginar y qué discusión nos damos entre las imaginaciones disponibles o circulantes. Discutir proyectos, digamos, en un sentido más clásico. Eh, Porque ahí también veo que, y creo que a medida que también avancen distintas situaciones, en particular en Argentina, van a empezar a aparecer imágenes de futuro y proyectos. eh, y creo que no es tanto, de nuevo, diagnosticar la imposibilidad, sino hacer la crítica de esas imágenes. Ujú. Algo así. Sí, sí, se entiende por qué también el libro se llama Cómo hacer, emulando al viejo qué hacer, y entiendo que precisamente la intención era buscar un cómo y no tanto un qué que anda dando vueltas, que a lo mejor hay precisamente un exceso, ¿no? Lo que antes podía ser para los comunicadores también, la falta de información, los que empezamos a hacer comunicación popular, comunitaria alguna vez, queríamos responder a una necesidad que era la falta de información. Hoy es el exceso, y tal vez el Claro. exceso se transforme en una nueva imposibilidad, un nuevo imposible ahí que nos va clausurando esa actualización de la que hablas. Yo me quedo algunas frases, primero de tu libro, que algunas citas también que encontraste. Primero, esta idea de que hemos convertido el optimismo en un elemento sospechoso, sucedáneo de la ingenuidad, decís vos, este cinismo que también me parece necesario, al menos que prestemos atención, porque yo lo noto incluso en los amigos, ¿no? No estoy hablando ya de los Sí. enemigos, Yo como que, también, eso, sí, eso es muy autobiográfico. ajá, claro, nos pasa, ¿no? Que si Sí, metés sí. un poquito de entusiasmo a algo, ya sos un ingenuo, parece que el optimismo se vuelve una cosa... ¿cómo es eso? A ver. Está bueno. Sí, yo creo que, bueno, hay muchas cosas del libro que a veces siempre digo que ya no estoy tan de acuerdo, porque bueno, uno va cambiando y los libros tienen eso, ¿no? Que en algún momento cristalizan algo. Em, pero sí me parece que hay una lectura cínica o incrédula de un montón de acciones y yo lo ligo a dos cosas, esto del optimismo como ingenuidad, digamos. El riesgo de leer el optimismo o las causas por las cuales se lee el optimismo como ingenuidad. La primera, que creo que ayer en algún lado lo escribí, porque ahora que me viene el recuerdo, es que muchas veces esa
homologación entre optimismo e ingenuidad tiene que ver con alguien que está pensando que la manera de resolver esto será con un acto único y definitivo. Es decir, la Claro. ilusión apocalíptica, en el sentido cristiano, Mm, un acto que viene y reordena absolutamente todo, que en algún momento también uno podría decir, bueno, hay algunas derivas de esas teorías del acontecimiento, por ejemplo en Badiou, sí. o en ciertas teorías de la revolución. Mm, Me parece que esa idea del acontecimiento que llega, que también está en Heidegger y está en Derrida, eh, hace que uno lea, vamos a llamarlo así, acciones más locales como eh, inocuas. Entonces, hay cierta crítica del optimismo que está apuntalada en una manera específica de imaginar el futuro, que es, vendrá un acontecimiento absoluto y barrerá con todas las condiciones actuales, y ese es el verdadero acontecimiento, y todos los otros son boludos e ingenuos. mm. Entonces, hay una idea, digo, un juicio de valor sobre ciertas orientaciones que para mí responde a esa matriz de imaginación de futuro. Y por otro lado, la otra cosa que agregaría Sí. es que desenganchar, yo no sé si hablo tanto de optimismo, pero sí de cierto entusiasmo o Mm, apuesta, desengancharla de la idea, eh, o en todo caso, engancharla a una idea pesimista, más en una línea que vendría de Benjamin a un amigo de acá, Dante Sábato, que escribió un texto muy lindo sobre pesimismo, que es reconocer, digamos, la fragilidad de los procesos, la finitud, la necesidad de reconstruir permanentemente, la entropía, saber que que esta forma de organización y esta apuesta tarde o temprano se va a desarmar, pero que ese reconocimiento no derive en parálisis, inmovilidad y cinismo, claro. sino en todo lo contrario, Mm, en justamente una disposición mucho más atenta, cuidada, constructiva, reparatoria, no sé cómo decirlo, que al reconocer la fragilidad y el final, y que probablemente en algún momento las cosas salgan mal, no utilice ese final entrópico, como excusa para abandonar cualquier acción. Entonces, yo hago ese doble movimiento. Por un lado, ¿no? Reivindicar algo del pesimismo como principio de acción, y a la vez de impugnar esa idea de que el acto absoluto ha de venir y mientras tanto somos ingenuos. está bueno pensar, bueno, despegar el entusiasmo de la trascendencia, de esa idea de un mundo demostrable. Sobre todo me quedo con esto de la demostración porque venía pensando cuando hablas tanto de la apuesta, lo cual me simpatiza y que lo Mm. utilizamos también, me remite a aquella idea de la política axiomática que hablaba Badiou, es decir, de algo que no es demostrable, ¿no? Parte de algo que es una apuesta precisamente y que no tiene que ser perfectamente demostrable, no tiene que estar dando muestras de efectividad y que a partir de este comienzo y que yo hago esto, va a terminar en un mundo nuevo, ¿no? Sino que, bueno, va a ir construyendo y ahí me aparecen otras citas que vos tenés acá de Nicholas Rose, por ejemplo. Vivimos en medio de múltiples historias, como nuestro presente, nuestro futuro emergerá de la intersección de un número de caminos contingentes que a medida que se entrelazan van a crear algo nuevo, ¿no? Y también eso me parece importante entender que uno es parte contingente de otros fragmentos que están ahí haciendo apuestas y que en ese encuentro se construye algo nuevo, en ese mejunje muy argentino se va construyendo. Y también me quedo con esta última que te tiro para que vos hagas un poco el cierre. Decía de la paradoja que proponen Steve Paxton o el filósofo Fred Moten, dice, que sobre la improvisación. Y me gustó esta idea de prepararse para trabajar con lo imprevisto, que parece paradójico porque hemos hablado mucho acá de decir, bueno, tal vez la tarea sea prepararse para eso imprevisto y no tanto ir preparando algo que ya sabemos que va a pasar, ¿no? Como, bueno, te lo dejo ahí para que vos hagas tu cierre. Buenísimo. Doy un pasito antes para hacer el Sí, cierre. sí, sí. Cuando hablabas, hoy hacías la introducción, yo te estaba escuchando y hablaste me mencionaste que iba a estar y dijiste como bueno, que hace muchos años que
participamos de una conversación, dijiste juntos y separados, y me gustó esa idea, que de hecho había pensado en traerla, así que lo estoy haciendo, de que conecta un poco con lo que decías, de creo que ciertas imágenes de organización y de intercambio tienen, tienen que ver y son deseables con esta idea de que hay momentos, digamos, hay momentos de cercanía, hay momentos de más distancia, hay momentos de sincronicidad, hay momentos de simultaneidad que son menos sincrónicos en el sentido de no está tan clara la articulación, pero hay algo de esa modalidad de lo organizacional que yo reivindico, digamos, porque creo que hay algo hay que también apostar a que en otros lugares hay otros haciendo cosas y no estar tan centrado en uno, en su organización, en su ámbito, sin pensar la ecología general de la que participa. Y no lo digo en términos de hipismo redentor de las cosas, sino que eso efectivamente existe. Hay un montón de gente, un montón de organizaciones, un montón de ideas dando vuelta en una ecología que como tal no puede unificar todo, pero que está y que uno tiene que de alguna forma hacer este movimiento de acercarse y separarse. Ambos movimientos son necesarios. Lo digo por esto, digamos, como en algún momento, te lo decía la otra vez, o sea, yo siempre seguí muchas de tus cosas cuando apareció lo de Capilla, que me lo contó Palavecino en algún momento, hace muchos años ya. Sí, sí, claro. Volví a reconectar con lo que vos hacías y por ahí no te escribía, pero estaba al tanto, bueno, como esos movimientos sístole y diástole, me parece que son formas de organización que uno tiene que valorar y que eso, porque poner en valor estratégico. Eso por un lado. Y para terminar, lo otro, lo de improvisación. Eh, sí, yo creo que esto de prepararse para lo imprevisto, es una frase de Fred Moten en una clase hermosa que da eh, sobre la esclavización de africanos en América, y lo que el chabón dice es, él es crítico cultural, historiador de la cultura, tiene unos libros sobre jazz impresionantes, y el chabón lo que dice es, cuando esta gente fue desarraigada de África y fue llevada a América, muchas de las cosas que sabía no le servían para nada, otras las tuvo que recombinar en un escenario nuevo y otras las tuvo que inventar ahí. Entonces, lo que él plantea es que la diáspora africana es una especie de enorme experiencia social de improvisación y que eso explicaría en la clase que da, él explica un poco la improvisación en el jazz a partir de esta experiencia social de la diáspora. Como hay algo en la propia lógica diaspórica que es improvisatoria o que permite la improvisación. A mí lo que me interesa de la improvisación es, es imposible vivir en estado constante de improvisación, ni siquiera sé si es deseable, pero sí que hay algo conceptual, metodológico de esta idea de yo tengo unos recursos, porque no es la espontaneidad, yo tengo unos recursos. Yo debo prepararme paradójicamente para lo que no sé qué va a ser, pero debo disponerme de alguna manera. Por ejemplo, no me puedo disponer suponiendo que todo lo que va a venir lo voy a poder responder con lo que ya sé. Eso ya sería una manera de disponerme no improvisatoriamente. Mm. Ordenar las cosas a partir de una imagen que no está clara, que es la improvisación, a mí me parece que es muy importante para la coyuntura en la que estamos, donde cada vez más aparecen situaciones inéditas, imprevistas. De nuevo, el cambio climático y varias transformaciones van a hacer que lo imprevisto, lo incierto, no haga más que multiplicarse en un nivel de la existencia. Y creo que el pensamiento político y también las estrategias de existencia, valga la redundancia, tienen que poder acomodar algo inventivamente a ese escenario. Entonces, en la improvisación, que para mí es más que la improvisación artística, es como una manera estratégica de hacer organización, de combinar, de hacer política, etcétera, tiene que estar presente en las estructuras que podamos diseñar. Probablemente combinadas con dosis de planificación en otros niveles, es decir,
mi pregunta actual es cómo articular planificación e improvisación. En eso estoy un poco tratando de trabajar. Me encanta. Eh, y, y bueno, tratando de hacer ese movimiento. Por eso le doy mucha importancia a la improvisación, que siempre ha sido, con esto termino, lo juro, pero siempre ha sido una categoría vilipendiada en la política. Ser un improvisado en política es malo, Sí. digamos. Es, y mi pregunta es, ¿a qué matriz responde el juicio de valor que dice que la improvisación es mala? Entonces, bueno, un poco ahí trayendo este debate también me interesa discutir con esas matrices. Me gusta, me quedo con eso porque la verdad son parte de nuestras preocupaciones cotidianas y creo que también este mundo, el mundo serrano, el mundo que hemos hablado alguna vez que es este éxodo, y tal vez mi condición tanto de descendiente de judíos en la diáspora como del éxodo hacia las sierras y del neoruralismo también hace algo de esta experimentación de la improvisación, porque no sabemos cómo, porque estamos volviendo la rueda de 2000 años hacia el modelo de lo urbano y saliendo de eso, y la verdad que acá no nos ha quedado otra que improvisar, incluso cuando hacemos nuestras casas con nuestras manos y le pifiamos en algunas cosas. Me quedo con este consuelo, ese de que consuelo que en este mundo a veces caótico en el cual siento y creo que hoy compartimos que somos parte de un mismo cuerpo, un cuerpo que experimenta diferentes intensidades. Vos allá en la academia, por ejemplo, algo que a mí me quedó ahí latiendo y que tuve que abandonar en la elección, y tal vez yo cumpliendo algunas de también esas aspiraciones que compartimos en aquellos años. Ese cuerpo a veces le llamamos Absolutamente. 2001, a veces le llamamos, qué sé yo, autonomía, a veces le hemos puesto nombre en otros tiempos y que seguimos experimentando. Te mando un abrazo enorme y gracias por este rato. Por favor, gracias por la invitación. La seguimos. Espero ir para allá en algún momento Por porque vos favor. decías lo de la academia y yo a veces me pregunto por qué mierda no me voy a vivir a algún lugar más amable. Así que hay eso, ¿no? Siempre hay quien quisiera ser distinto, decía, hay un tema de Silvio Rodríguez que dice eso, siempre lo pienso. Así que nada, eso, la seguimos. Gracias, chabón, por Bueno, la conversación. un Siempre abrazo. Y acá te está bueno. esperamos, acá te recontra esperamos, así que tiene lugar siempre. Estaré. Bueno, abrazo grande. Ahí estaba Abrazo grande. Ezequiel Gato, conversaba con nosotros. Tenemos otro plan, nosotros nos estamos yendo para quedarnos para el próximo episodio. Nos vamos a reencontrar la próxima semana en el mismo Vaticanal de nuestro YouTube, en una radio de muchas voces. Recuerden darle me gusta aquí al video, también suscribirse al canal. Nos viene bien, nos hace bien, lo necesitamos además en tiempos de desfinanciamiento a la comunicación comunitaria. También nos pueden ayudar con un aporte a cooperativa.viaraba, todo con B corta. Ese es nuestro alias, cooperativa.viaraba. Si te gustaron estos episodios, estos videos, estas conversaciones y esta construcción cooperativa, nos va a venir muy bien para pagar esta luz que me está iluminando en este momento. Y si no, metete en la página unaradio.org.ar, allí tenés también formas de asociarte a nuestro proyecto cooperativo. Que pasen un hermoso día. Chao.